¿Cómo están? Les saluda el profesor Darío Mesa, docente del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol, con el programa de educación continua, metodología de formación en futsal y en fútbol base. Vamos a ver actividades para el aprendizaje, para una buena metodología de enseñanza, para que ustedes apliquen en sus sistemas y métodos idóneos para que puedan trabajar en categorías bases en las sesiones de entrenamientos que vayan a realizar en sus escuelas o en sus clubes formativos. Porque es importante trabajar también a temprana edad la táctica, no solamente como órdenes, sino como recomendaciones, sino para darle una jerarquía, un orden táctico mediante un juego con responsabilidad. El niño va a aprender eh, y va a avanzar más en el desarrollo futsalístico que tenemos que enfocarnos nosotros de formar futsalistas a temprana edad y que el futsal también sea como método de superación en formación para el deportista. Puede hacer que ya en categorías de rendimiento el jugador decida ser un profesional en el futsal o ser un profesional en el fútbol campo. Vamos a ver los sistemas tácticos en inicial, cuál es el sistema que más se utiliza y cuál es el que se recomienda utilizar de 6 a 9 años. Inclusive, como lo hablábamos en teoría, que el niño inconscientemente lo aprende en la calle o en los parques cuando lo realizan y cuando hacen por diversión un juego, ¿no? Pero cuando lo trasladamos a una enseñanza mediante el orden táctico, vemos que tiene un fundamento, vemos que tiene un concepto y la manera idónea de trabajar un sistema 1-2-2 por zona o por carriles, lo vamos a ver ahora, cuál es la manera correcta de elaborarlo, enseñarles cuál es la zona 1, cuál es la zona 2, cuál es la zona 3, ¿no? Sabemos que la zona 1 es la zona inicial, donde se apertura, la zona 2 donde se elabora, donde se crea, y la zona 3 es donde se finaliza. Inclusive se la considera zona de peligro, ¿no? Zona de riesgo aquí porque es prohibido conducir, prohibido tener mucho tiempo la pelota. Veamos de qué manera le enseñamos, mediante repeticiones, una metodología analítica, los movimientos que desarrollan nuestros jugadores zona por zona y para que ellos aprendan a trabajar por bloque, ¿no? Algo simple, mediante movimientos, automatismo, de cómo tienen que trabajar los jugadores y enseñarles el planteamiento y la ubicación dentro del campo mediante este sistema, el 1-2-2. Vemos a medida que el balón se va ubicando en las diferentes zonas, los equipos tienen que trabajar poco espacio entre líneas, compactamente, ¿no? Y tener un juego equilibrado, ¿no? Para que no haya mucha separamiento entre líneas y así los jugadores entiendan dónde tienen que ubicarse. Si el profesor le dice subamos a la zona 2, el equipo tiene que estar en zona 2. Si el profesor le dice que salgamos a presionar arriba, zona 3. Si el profesor dice que elaboremos juegos desde nuestra propia zona de inicio, lo hacemos de esta manera, ¿no? Vamos a ver cómo también enseñamos los movimientos por carriles, por bandas. Eh, Esto es importantísimo también mediante la metodología analítica, repetición de movimientos. Pero aquí le vamos a enseñar que la primera línea, que son los atacantes, ¿no? Comiencen como atacantes y cuando se termine los movimientos, comiencen a ser como defensores en la línea 2. Entonces, así le damos a ellos funciones para que vayan entendiendo a temprana edad qué son defensores y qué son atacantes. Y que todos son jugadores atacantes al momento de poseer la pelota y al momento de defender somos jugadores todos defensores. Es importante enseñarles cuál es el carril izquierdo, cuál es el carril derecho. Sabemos que en futsal tenemos un desorden táctico al momento de generar y crear y tratar de finalizar, ¿no? Pero tenemos que ser bien ordenados al momento de defender. Esto es la manera de cómo enseñar por zonas y por carriles los movimientos de los jugadores cuando no tenemos la pelota, cuando somos un equipo defensor. Vamos a ver cómo nosotros tenemos que aprender a poseer o cómo elaborar mediante ejercicios en el sistema 1-2-2, que los niños a temprana edad lo van a entender mediante un juego de ejercicio donde ellos van a aprender el famoso toque y cruzo, pero con orden, ¿no? Vemos aquí
cómo mis jugadores tocan pases horizontales y tenemos que hacer un corte al eje y ir a la posición de mi compañero que está delante mío, o sea, la primera línea, queremos decir los atacantes. Y así le damos una movilidad de que ellos entiendan de que tenemos que tocar la pelota horizontalmente y que sea una línea de pase en el eje, inclusive adelante, ¿no? Para pases largos, paredes o pases verticales. Y de esta manera hacemos que mi jugador continuamente repita este movimiento, automatice este movimiento y lo haga natural. Y así vamos a tener una participación de todo el equipo. Inclusive puedo trabajar con tres jugadores por estaciones, por cada cono, y tenemos el equipo completo, ¿no? Este es un ejercicio sin finalización, pero me va a ayudar a mí a generar movimientos para que ellos entiendan cuál es el movimiento idóneo en el sistema para elaborar juego. Ahora veremos en el sistema 1-2-2 cuáles son los movimientos diagonales. Aquí podemos tener muchas variabilidades. Podemos hacer que el primer ejercicio toco y cruzo diagonal, ¿no? Cortando por el eje, poniendo dos conitos de referencia. La segunda variabilidad es tocar y cortar y en la mitad doy la vuelta y voy de espalda. Y así estoy enseñándole a los chicos a hacer siempre líneas de pase, ¿no? Para que ellos entiendan cuáles son los movimientos en este sistema. Y tenemos jugadores continuamente trabajando, mecanizando este movimiento, haciéndolo natural, mediante automatismo basado en la metodología analítica, ya que no tenemos oposición. Pero la única presión que tenemos es que los pases tienen que ser correctos, precisos, fuertes, porque ya sabemos que no se recomienda dar pases de banda a banda, porque pueden ser cortados en una situación de juego. Pero tenemos que elaborar este tipo de estrategias para que ellos entiendan cuáles son los movimientos que tienen que adoptar cuando tengamos la pelota. Somos atacantes. Ahora vamos a ver también en el sistema 1-2-2, mediante ejercicios, cómo enseñamos a los niños a generar mediante paralelas y paredes. Cuál es la movilidad, cuál es el mecanismo que hay que adoptarlo previo inicio de juego. Vemos cómo el jugador jugamos ahora, utilizamos dos pelotas por bandas, por carriles, ¿no? Y donde tenemos que tocar y hacer una acción de pase al eje para hacer una pared y volver, ¿no? Ya sabemos que las paredes en situación de partido son para adelante, pero aquí lo hacemos para atrás para que el jugador entienda de que hay que realizar una pared y siempre tenemos una acción de pase. Vemos el movimiento vertical primero realizando un corte por el eje. Esto es lo que se recomienda, ¿no? Estamos haciendo una metodología analítica, enseñándole a los chicos sin complejidad, sin tener oposición, pero cuál es en el sistema 1-2-2 hacer paralelas y paredes, ¿no? La paralela es que corto por delante de él y la pared es por el eje. Así que podemos tener 12 jugadores por esta estación de ejercicio, podemos tener 8 jugadores, podemos tener 9 jugadores, pero la idea es que todos entiendan cuál es el mecanismo de enseñanza para la realización de movimientos en este sistema, paralelas y pared, y un poco de conducción. Ahora vamos a realizar cuáles son los pases por banda y por carril para seguir trabajando el 1-2-2, el sistema, que es el sistema idóneo que se trabaja en categorías bases, las paralelas, horizontal y corte. Vemos cómo elaboramos juego. Primero aperturamos con un pase vertical y ahí el pase horizontal y hago el corte. El corte es ir al eje y ubicarme en la posición de la primera línea de mi sistema, ¿no? De atacantes sería en ese momento. Vemos la secuencia de pases que hay que realizar. Pase vertical, una pared, devuelvo, toco horizontal y hago el corte por eje. Siempre siendo una opción de pase en el eje para tener líneas de pase a mi compañero, ¿no? Porque en situación de partido ya tomaremos decisiones correctas, idóneas, que en el partido se van a presentar. Tenemos tres líneas de pases. Pase horizontal, pase vertical y pase al eje mediante movimiento. Lo hago realizar que mis jugadores realicen a 2 a 3 contactos, máximo 4 contactos, siempre con el control de la planta del pie, control orientado, control de movimiento. Aquí controlo, conduzco un poco, fijo, toco la pelota y hago el movimiento, ¿no? Corto al eje y hago el desplazamiento de espalda para que los chicos entiendan el movimiento idóneo en futsal. Todos estos son sistemas de posesión en el sistema 1-2-2. Ya enseñamos cómo en el sistema 1-2-2 cuáles son los movimientos por zona, por carriles,
cómo hacemos una permuta, un relevo, un intercambio de posiciones para que los chicos entiendan de que cuando no se tiene la pelota somos defensores. Y ahora estos ejercicios vemos cómo tenemos que elaborar juego mediante un cuadrado de pase con variabilidad. Ahora lo vamos a llevar al juego real, cómo podemos trabajar el sistema 1-2-2 por carriles. Importantísimo que entendamos que siempre hay que tratar de generar superioridad numérica en futsal, ¿no? Para que los chicos aprendan a entender qué significan las transiciones. Veamos aquí que comenzamos un sistema 1-2-2, elaboramos juego de inicio en mi propia zona, pero el jugador de la primera línea defensiva, mi alero, si toca a la línea de atacantes, tiene que ser una opción de pase y transformar el 3 versus 2. Como vemos en la imagen, en las repeticiones, es importantísimo que entiendan de que una vez que iniciamos juegos, tenemos que filtrar pases, ir para adelante y ser siempre un apoyo. Y comenzamos el 3 versus 2, se transforma en una transición 3 versus 2. Cuando se pierde la pelota, podemos jugar inmediatamente el contraataque y el jugador más cercano al espacio vacío que dejó mi compañero en apertura de juego, tiene que cubrir ese espacio. De una manera le estamos enseñando a mis jugadores a aprender a atacar y aprender a defender, aprender a desplegarse y a replegarse. Lo tenemos en constante movimiento a mis jugadores porque es la manera idónea, señalizando los carriles que les corresponden, ¿no? El objetivo es claro, no invadir, realizar coberturas, realizar permutas, realizar transiciones, ¿no? Realizar contraataques, aprender a pasar la línea de la pelota. Y sobre todo que aprendan a jugar por sus zonas limitadas. Defensor izquierdo, atacante izquierdo, alero derecho. Todo se lo enseñamos. Ahora, veamos en un sistema 1-2-2 cómo son los cambios de posiciones, ¿no? Si yo quiero llevar del ejercicio que trabajé analíticamente eh, en un cuadrado de pase, ahora lo voy a trasladar al juego real. Vemos cómo iniciamos juego, pero yo tengo que tener una movilidad instantánea para hacer el cambio de movimientos por carriles, ¿está claro? Y al momento de querer atacar, rompo la línea defensiva y me quedo y formo una transición defensiva. Primero tengo que generar juego, confundir a mis rivales y después elaborar el ataque, ¿no? Sería un ataque elaborado, estructurado, mediante un enroque de posición. Este es un ejercicio un poco más completo que los jugadores van a entender y así van a entender tu sistema en ataque. El 1-2-2, que primero hay que tocar, cortar por eje y ocupar el espacio vacío y ser siempre líneas de pase, ¿no? No como el ejercicio anterior que era más estático, pero ahora tenemos que elaborar juego. Este es un juego más estructurado, prefabricado, para que ellos también entiendan de que hay que formular el juego para que el rival se confunda. Siempre con finalización. Hemos llevado de lo más simple a lo más complejo para que entendamos cómo a mis jugadores hacemos ejercicios basados en el juego real, lo que pasa, y destinado a un sistema. Esto es una metodología ya más integral que lo podemos trabajar al niño, pero sin órdenes tácticas. Vemos cómo tenemos un antes cómo elaboramos juego mediante el cambio de posición, cómo lo elaboramos mediante una transición y vemos cómo finalizamos. Que por lo menos tienen que elaborar unos 2 o 3 movimientos para poder finalizar. Ese es el objetivo. Bien. Ahora vamos a ver en una práctica real, en el 1-2-2, la metodología integral ahora, se enseña por conceptos los fundamentos técnicos, ofensivos y defensivos, basados en el juego real y reglamentado. Nosotros tenemos que inclusive en los ejercicios adaptarlos a la reglamentación, a lo que me exige la reglamentación. En una práctica en el sistema 1-2-2 buscamos la amplitud y profundidad y los cambios de roles. Aquí los defensores son los rojos, pero vemos 4 amarillos. Siempre van a tener 2 apoyos amarillos para que los defensores aprendan a marcar zonalmente o individualmente o hacer una marcación mixta. Y los jugadores atacantes aprendan a elaborar fintas, bloqueos, ¿no? Porque van a tener siempre 2 apoyos. ¿Cuál es el objetivo de los defensores? Tratar de aperturar el juego mediante una filtración de pases y que mis atacantes traten de finalizar, ¿no?
como, como vemos en el ejercicio, cómo se desarrolla, la marca tiene que ser intensa, evitar que mis jugadores progresen en el juego, ¿no? Y que no me hagan el gol. Mis defensores tienen que estar netamente atentos y concentrados para interceptar o anticipar la jugada y formular rápidamente una transición defensiva, ¿no? Pasamos al contraataque, vemos cómo elaboramos juegos, vemos cómo los medios tácticos los utilizamos, las paredes, las fijaciones, cómo filtramos pases y si es un gol errado en una salida, vemos cómo nos cuesta y seguimos trabajando. La idea es cortar siempre la salida, anticipar que los jugadores estén atentos a una lectura de juego, ¿no? Y estamos en constante movimientos todos, podemos hacer cambio de posición, podemos trabajarlos de 2 minutos y vamos cambiando las parejas y así le damos variabilidad a este juego. Este es un solo ejercicio que tiene mucha variabilidad y la idea es que un ejercicio sea el que marque la diferencia, pero que tenga subordinados, variante 1, variante 2, variante 3, ¿no? Por aquí la variante 1 es que mis jugadores tienen apoyos afuera y después de cierto tiempo los cambiamos. Podemos tener otra variante, inclusive podemos que el jugador que da el pase puede intervenir, puede regresar, pero también un jugador puede venir a la marca. Y así lo vamos adaptando hasta llevarlo inclusive después al 4 versus 4 o al 5 versus 5. Un ejercicio netamente completo, un ejercicio de mucha concentración, de muchas tomas de decisiones, de elaborar fintas, elaborar regates, sobre todo entender de que no se pueden dar pases de banda a banda porque son cortados, ¿no? Aquí ya le damos al jugador herramientas para que él aprenda a equivocarse y aprenda a entender el ejercicio y el concepto que queremos realizar en este sistema 1-2-2. Así que es importante trabajarlos por conceptos, los fundamentos, ¿no? Y los medios tácticos que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver, y le he preparado el sistema 1-1-2-1, ¿no? Se lo enseña en cómo lo defendemos por bloque, por carriles, por zonas, y vemos inclusive cómo elaboramos juego acá en una salida de presión, en una apertura. Veamos aquí cómo lo trabajamos mediante marcación zonal, eh, el arquero, el cierre, el alero, el pivot y el alero. Podemos denominarlos defensores, carrileros y atacantes. Vemos cómo la pelota se mueve banda a banda y hacemos una marcación zonal. Es importante en este sistema hacerlos trabajar mediante zona, la marcación mediante zona. ¿Por qué? Así le enseñamos al niño que aprenda a correr menos y que aprenda a ser más inteligente en el momento de defender, que aprenda a tener la visión, la vigilancia, ¿no? De no solamente preocuparme por el jugador, sino que es importante tapar líneas de pase, cerrar los ejes, jugar el lado débil del jugador. Son situaciones que se van a presentar en partido. Vemos como un equipo bien equilibrado, bien sincronizado en movimientos, va a hacer que el equipo rival no tenga espacio. Que se formulen duelos en sus zonas, pero tienen cobertura. Que trate de filtrar pase, pero hay la correcta cierre de líneas, donde el equipo rival va a equivocarse y vemos cómo aperturamos en el contraataque, ¿no? O puede ser un ataque rápido. Menos contactos y tratamos de finalizar lo más pronto posible. Vemos cómo cortamos línea de pase y vemos rápidamente cómo los jugadores, si recupera la pelota en la zona del eje, los jugadores de la primera línea de ataque tienen que ocupar el- los lados vacíos, que en ese sentido son las bandas. Si recupera la pelota por banda, hay que atacar por el eje. La idea es que ellos entiendan y descifren que hay que ocupar los espacios vacíos. Por eso limitamos la cancha por carriles y por zonas. La recuperé por eje, ataco por banda, ¿no? Si la recupero por banda, ataco por eje o marco las paredes o las paralelas. Ahora veamos una apertura en un sistema 1-2-1 que tiene una transformación. Todo el sistema se transforma, ¿no? En Futsal los sistemas se transforman, se combinan para poder generar juego. Ya sea un ataque rápido, ya sea un ataque posicional o un contraataque. Veamos cómo aperturamos. Cómo aperturamos aquí y cómo tiene el intercambio, cómo tiene esa transformación de 3-1 y un atacante a banda. Vemos cómo siempre ocupamos los espacios vacíos y cómo siempre tenemos un equilibrio defensivo al momento de atacar. Tratamos de siempre llegar con 2 o con 3 jugadores al arco rival. Ahora vemos el lado izquierdo cómo aperturamos
¿Cómo ocupamos los espacios vacíos? Siempre ser líneas de apoyo para realizar medios técnicos y tácticos, ¿no? Puedo formular un duelo inclusive para que ellos tengan más facilidad y flujo al momento de crear y tener agresividad al momento de dañar las líneas defensivas. Aquí vemos que estamos haciendo juegos más colectivos, paredes, medios tácticos, ¿no? Es importantísimo que entiendan ellos que a esta edad, inclusive si está uno versus uno, puede formular un duelo. Si tenemos línea de pases, formulamos un juego colectivo, pero no dañar ni prohibirle esa creatividad que tiene el jugador al momento de tomar decisiones. Que ellos aprendan a crear y a tener agresividad de zona de creación para zona de finalización, pero no en la zona de inicio, donde vamos a gestionar juego, ¿no? Es complicado, es prohibido llamar la zona de peligro para que ellos entiendan de que no se puede realizar jugadas individuales.